Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sección 4, 10 errores comunes en la prevención de peligros físicos. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional y docente universitario. Ingeniero Andrés, muy buenos días y bienvenido. Oscar, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Y pues muy contento nuevamente de estar en esta cuarta sesión de nuestra ruta del conocimiento de peligros físicos este año. Ya hemos pues indagado un poco en nuestra ruta en la cual pues hemos tratado o hemos identificado o valorado unas temáticas un poco diferentes y no irnos al esquema clásico de peligro a peligro, sino realmente apoyarlos a ustedes como empresas en la gestión global de lo que es, y por esto, digamos, la charla diseñada para hoy, que son 10 errores comunes, como un decálogo de lo que normalmente pasa al interior de nuestras empresas en la gestión de los peligros físicos. Por lo cual, y para arrancar esta charla, vamos a proponer un pequeño sondeo a ver cómo estamos en el conocimiento general en la gestión de nuestros peligros físicos. Oscar, ¿me colaboras por favor con el sondeo? Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es un peligro físico? A. Energías presentes en los ambientes laborales. B. Infraestructura de los lugares de trabajo. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Energías presentes en los ambientes laborales, 28%. B. Infraestructura de los lugares de trabajo, 49%. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo, 23%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Quién es responsable de los recursos de las mediciones ambientales? A. Empresa y estados. B. Empresa. C. Empresa y ARL. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes.
Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de la acción educativa. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, empresa y estados, 36%. B, empresa, 24%. C, empresa y ARL, 39%. Continuamos con esta última pregunta del sondeo inicial. Según la resolución 312, los resultados de las mediciones se deben socializar. A, gerencias. B, toda la organización. C, copas. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo nuevamente a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de la acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, gerencias, 7%. B, toda la organización, 71%. C, copas, 22%. Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el ingeniero Antonio. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, la idea con estos sondeos es que ustedes tengan una primera evaluación de cómo nos identificamos y posterior a esto haremos un nuevo muestreo con el objeto al final de la charla de ver cuál fue el aprendizaje sobre el tema. Y las tres preguntitas fueron muy claves y van a darse cuenta que a lo largo de nuestra charla vamos a responder las inquietudes que tengamos al respecto. Como bien lo decía Oscar, para todos ustedes, desde el año pasado, en estas charlas de las comunidades habilitamos un chat de preguntas. Entonces, como vamos a hablar de un decálogo de errores, en el error, después del error 5, vamos a resolver las preguntas de los 5 primeros errores, y después del error 10, vamos a volver a resolver las preguntas de lo que ustedes identifiquen de los posteriores. Para arrancar estas charlas nos gusta arrancar con un, llamémoslo así, frase de reflexión. Y yo creo que no hay una mejor política en la sociedad que perseguir la salud y la seguridad de su gente. Yo soy de la vieja escuela un poco, como digo yo, porque yo estudié salud ocupacional y hace unos 10 años larguitos cambiaron el tema seguridad y salud en el trabajo. Y uno hablaba de la misión del saludista ocupacional. Entonces yo creo que más que nosotros un oficio, lo que tenemos es una vocación de prevenir que nuestro trabajo, que es lo que más hacemos en la vida normalmente, afecte nuestra condición de salud. Por eso lo que decía Ralph Nader tiene mucha razón. Bueno, ya después de esta pequeña reflexión, dentro de nuestro desarrollo vamos a hacerlo muy sencillo y vamos a hacerlo en tres digamos así, momentos o en tres desarrollos. El primero, pues es una introducción, que es la que estamos viviendo. Luego vamos a identificar cada error y sus características y las sesiones de preguntas. Digamos que la acción educativa hoy en su cuerpo es muy básica, pero en su contenido es muy rica. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues obviamente evidenciar los 10 errores más comunes en la prevención de la gestión de peligros físicos por los cuales las empresas no desarrollan adecuada gestión de dichos peligros, para así que ustedes, al identificarlos, los interioricen y mejoren en las empresas y así mejorar posterior su gestión. Entonces, pues obviamente alineado con esto, los objetivos específicos son establecer las características principales de los errores más comunes en la gestión de peligros físicos, identificar uno a uno dichos errores, conocer los aspectos de gestión que se podrán abarcar para no cometer estos errores y resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto. ¿Listo? Ahora, arranquemos. ¿Qué es un error en una gestión? Entonces, primero entendamos que a partir de los enfoques de los sistemas de gestión que se volvieron populares en Japón, a principios de los 60, 70, con el milagro japonés de la década pasada, empezamos a hablar de lo que es una gestión y de lo que uno habla de un ciclo PHBA. Y digamos que en los 90 en Colombia hubo un boom de lo que fue la implementación de los sistemas de gestión de calidad con parte de los años 2000. Y dentro de esto empezamos a ver que lo que uno llama un sistema de gestión no solo tenía alcance en lo que es la calidad del producto o un servicio, sino que se puede aplicar esa filosofía de administración, porque se puede llamar de esa manera, aplicada
a todo aspecto de una organización. Dentro de esto, entonces, salió en el año el decreto ley 1072, si no estoy mal, del 2000, no mentiras, el decreto 1072, perdón, después me acuerdo el año exactamente, donde me recopiló la resolución 1443, que era la anterior, donde ya me decía que en Colombia toda empresa debe tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. O un sistema de gestión. Si echamos un poquito de para atrás, como lo vimos en la primera sesión, en el año 1989, la resolución 1016 me hablaba del programa de salud ocupacional. Es decir, 23, 24 años después, se cambió esa filosofía de un programa rígido, ¿cierto? En el cual hablamos de un sistema de gestión. Y un sistema de gestión, pues obviamente son acciones a lo largo de algo o de un aspecto al cual queremos realmente tener un muy buen aprovechamiento. Y se basa en el ciclo PHBA, que es la planeación, el actuar, el verificar y PHBA y el actuar. O sea, es decir, lo planifico, lo ejecuto, lo evalúo y lo controlo. Obviamente un error es cuando yo hago una situación de esas actividades. Entonces, lo que se ha planteado en este decálogo son 10 acciones o 10 cositas que dentro de ese ciclo PHBA secuencialmente es lo importante. Y miren que el primer error tiene que ver con nuestra primera pregunta del sondeo. Y es no conocer que es un peligro físico. Si ustedes se dieron cuenta, en la respuesta habían 3 cosas. Hablábamos de energías, hablábamos de paredes, ventanas, o sea, la parte de infraestructura y la parte locativa. ¿Y qué es un peligro físico? La física que estamos hablando son las diferentes formas de energías que son generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas, y estas energías pueden ser mecánica, térmica o electromagnética, provocando diferentes efectos. Es decir, cuando hablamos de los peligros físicos tenemos que acordarnos de cuando estábamos en el colegio, veíamos la materia física. Y la física es la ciencia que estudia la energía, su generación y transformación. Entonces uno dice, oye, ¿energías presentes en el ambiente? Sí. No es infraestructura, no es la parte de inmuebles, eso es peligro locativo, que es una condición de seguridad. Entonces miren que ya estoy respondiendo la primera pregunta y para que lo tengan claro. Cuando hablamos de peligros físicos, son energías presentes en el ambiente, ¿sí? Digamos que una que podamos tener presente en el ambiente ahorita. Vamos a ver la primera y la más básica, la parte de riesgo electromagnético, ¿sí? Cuando yo hablo de los riesgos electromagnéticos, digamos los Wi-Fi, ¿sí? O que ya tanto computador me produce un campo electromagnético, no lo veo, pero hay una energía presente que está interactuando conmigo. ¿Listo? Entonces lo primero que debemos saber es conocer qué es un peligro. Y lo que después vendría sería clasificar ese peligro. Entonces hay unas clases de ese peligro que se pueden, digamos, subdividir por el tipo de energía que las produce. ¿Mm? Entonces, esta clasificación que ustedes están viendo en este momento es la clasificación que nos emite o tenemos en referencia en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, que nos habla de una metodología para evaluar peligros y riesgos y clasificarlos de adecuada manera. Ya vamos a hablar de eso ahorita. Pero ahí en su anexo A me dice una pendiente clasificación. Es importante que toda empresa, y esto va en todo un sistema, el sistema global del sistema de gestión y seguridad del trabajo, tenga su clasificación de peligro, la que sea. Normalmente el 80% de las empresas ejecuta esta. Hay empresas transnacionales que tienen clasificaciones a nivel mundial y hay empresas especiales, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy en una clínica, el riesgo biológico pues debería inclusive ser un poquito más detallado. Alguna vez participamos con la policía para tratar de hacer su matriz de peligros, pues obviamente el peligro público de ellos es muy diferente. Entonces miren que son organizaciones de otros tipos que pueden adaptar o no esta clasificación. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, en el lado derecho están los peligros físicos. Entonces hablamos del ruido.
Entonces, miren, el peligro físico más frecuente es el ruido, que realmente la intensidad sonora. Tenemos la iluminación. Ojo, todo sitio, y ahorita el mes pasado, en mayo, salió el nuevo RETILAP, que es el Reglamento Técnico de Alumbrado Público, que nos indica cuál es el nivel de iluminación adecuada para cada tarea. ¿Mm? Tenemos las vibraciones, las presiones extremas, las temperaturas extremas por frío o calor. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta el frío. Entonces también hay toda una gestión que hay que hacer cuando manejamos ultracongelación, cuando manejamos cuartos fríos donde la persona ingrese, todo ese tipo de cosas. Y tenemos las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Digamos que las ionizantes, que es todo lo de rayos X, tienen muchísima legislación que se aplica. Y las no ionizantes son de los riesgos nuevos, como les decía yo ahorita, ejemplo, el uso de todo lo que producen los campos eléctricos, electromagnéticos, las telecomunicaciones inalámbricas, todo eso se produce por radiaciones no ionizantes. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer para no cometer errores, oiga, ¿yo cómo voy a gestionar algo que no identifico y clasifico bien? Miren el primer error, ¿cuál es? No conocer qué es. Entonces, yo veré en ese sondeo al final, vamos a identificar que ya no hablamos de que un peligro físico es una estructura, un mueble, sino estamos hablando de que el peligro físico son energías. Lo otro es riesgo locativo, peligros locativos. ¿Listo? Lo segundo, o nuestro segundo error más importante, es no aplicar una forma o adecuada a la valoración de las IPBRs. Entonces, tenemos que entender que toda empresa, independientemente, bueno, ahí les hice una pregunta que más adelante voy a responder sobre la resolución 312. Para los que no sepan, la resolución 312 es la resolución que nos habla de los estándares mínimos que debe cumplir cada empresa con base en dos criterios: el nivel del riesgo y la cantidad de empleados. Pero dentro de cualquier clase, en todas me dice que debemos identificar los peligros, valorarlos y priorizarlos. Eso no es negociable y es para todas las empresas, ¿sí? Sean de un trabajador, sean de 1000 trabajadores, de 10.000 trabajadores, que tengan una sede de 100 sedes, todas deben cumplirlo. Y esto obedece a lo que dice el decreto 1072 del 2015 en su artículo 224 615. Lo voy a leer textualmente para que entendamos un poco el alcance. Identificación de peligros y valoración de riesgos. De ahí sale la sigla IPEBR. El empleador o contratante deberá aplicar una metodología que sea sistémica, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad en el trabajo con el fin de que puedan priorizar y establecer los controles necesarios. Y aquí viene 6 palabras que son muy importantes para los peligros físicos. Realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Entonces miren que aquí hay dos cosas. Lo primero que me dices, tengo que conocer qué tengo. Y cuando uno aplica, digamos, si vamos a hablar de GTC 45, ella en su anexo D me dice unas pautas para poder dar una valoración cualitativa de los riesgos físicos. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar si en teoría pudiese tener un ruido alto, medio, bajo? ¿Cómo puedo identificar si tengo una vibración alta o baja? ¿Cómo puedo identificar temperaturas? Pero, como estas son magnitudes físicas, se pueden emplear equipos de medición técnica y técnicas aplicadas. Entonces, dentro de la gestión de peligros, lo que se establece o recomienda es que una vez se identifique que el peligro existe, ¿sí? O sea, en una oficina no es necesario medir ruido porque no hay ruido, a menos de que sea de pronto un call center y tenga una persona que utilice una diadema. Pero si estoy en una planta, pues yo veo que hay máquinas, está la empacadora, un molino, pues ahí tengo ruido. Entonces, ahí es donde yo debo decir, ok, identifico que hay ruido, y para saber cuánto es la magnitud o la intensidad de ese ruido y si afecta o no al trabajador, debo hacer una medición. Y ahí sí corrijo la IPBR con el valor exacto, porque muchas veces yo puedo de forma cualitativa, y si no tengo el oído afinado o no sigo bien al pie de la letra, no tengo la habilidad de desarrollar la IPBR, pues voy a hacer una valoración cualitativa mal.
o no va a ser muy acertada. Entonces, con un equipo de medición, pues es una valoración exacta y ahí sí, obviamente digo cuál es el nivel del riesgo para aplicar el control. Y si dan cuenta en el parágrafo 2 de este artículo, me dice que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, mire, la priorización realizada, por eso la IPBR va primero, el empleador contratante utilizará metodologías adicionales, en este caso mediciones ambientales, para complementar la versión de los riesgos en seguridad en el trabajo ante peligros de origen y los primeros que nombran son los físicos. Entonces miren que vamos por dos errores comunes. Primero, no conocerlo y segundo, no valorarlo. Ojo, si yo hago estas dos acciones, debería tener esto claro y es identificar las necesidades globales de gestión. Entonces aquí viene un tema importante y es la gente entiende o identifica que solo evaluar es la gestión de riesgos físicos. O sea, me quedo en la medición y ya. No, hay todo un complemento. Hay que entender que la forma clásica que nosotros indicamos, o realmente la disciplina que se encarga de la gestión de los riesgos físicos, se llama la higiene industrial, la cual haya que es la Asociación Americana de Higienistas Industriales, identifica como la ciencia y arte dedicados a, miren lo que dice el ciclo PHBA, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales, en este caso, peligros físicos, o tensiones emanadas o provocadas en el lugar de trabajo que puedan ocasionar enfermedades. Entonces, miren, aquí hay otro tema también importante. Ojo, la gestión normalmente de peligros físicos no va enfocada al accidente, va enfocada a la prevención de enfermedad laboral. Y esto tiene que ver con los resultados esperados. En el último error, vamos a retomar esta partecita que les acabo de decir. Pero muchas veces lo que queremos es prevenir enfermedades, obviamente, para no destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativos entre trabajadores y la comunidad porque hablamos de ambiente. Entonces, de acuerdo a la valoración, no tendría que hablar lo siguiente. Cuando yo construyo un programa de higiene industrial, ¿sí? Entonces, uno, cuando realmente valora o realmente identifica o realmente tiene la necesidad identificada bajo las IPBR, yo digo, oiga, si es una oficina y solo tengo que controlar iluminación, pues no le tengo que hacer realmente un programa. Porque tengo una empresa que maneja químicos, tengo ruido, temperatura, pues yo tengo que hacer una ruta, un manual, un protocolo que me diga cómo voy a gestionar esos riesgos. Y recuerden que esa es la filosofía de un programa, de un sistema de gestión, que yo parametrizo o doy lineamientos de cada gestión que debo hacer de acuerdo a la magnitud de las valoraciones. Entonces aquí yo estoy diciendo, ok, tengo una planta grande, entonces sí necesito un documento que me diga cómo voy a medir, cada cuánto voy a medir, por qué voy a medir, en qué momento mido, en qué momento no mido. Eso es importante tenerlo escrito. Muchas veces la falta de continuidad de las empresas de la gestión es por falta de ese soporte documental que me evidencia la gestión. A lo cual también debo hacer un cronograma de mediciones planeado. Entonces recordemos que según la norma, nosotros tenemos que estar haciendo una vez al año por lo menos en la actualización de la IPBR, o no es a correrlas todo el tiempo iguales. Entonces, una vez yo lo actualizo, pues obviamente verifico todas las necesidades de higiene y debo plantear un cronograma mínimo a un año. Entonces, dentro del año siguiente. ¿Mm? Y obviamente donde también tengo que plantear cuáles van a ser mis métodos de evaluación y gestión a esa actividades de higiene o a esas actividades de referentes a la gestión del control de peligros físicos. Entonces, es importante también, si identifico, si sé y valoro, saber qué voy a documentar. ¿Listo? ¿Hasta qué punto llego? ¿Mm? Clave fundamental, y como lo hemos visto, para nuestro cuarto error, es, oiga, yo tengo que hacer mediciones, miren que yo hablo todo el tiempo de eso. Pero el responsable de la empresa, y miren el término que utilizo aquí, el responsable de la empresa, el que está encargado del sistema de gestión en las empresas.
debe elaborar una estrategia de medición. No es medir. Vamos a decir lo siguiente para que entendamos lo siguiente nosotros. Nosotros vamos a donde el doctor y el doctor nos hace una anamnesis, que es ese examen inicial donde nos preguntan datos, nos dice qué sintomatología, toma algunos mediciones puntuales como, no sé, auscultarnos, si no estoy mal, es lo que se llama con el estetoscopio, tomar la tensión, la temperatura, y con base en eso determina qué para clínicos, una radiografía de tórax, un cuadro hemático, vamos a hacer como examen clínico para evidenciar la enfermedad. La higiene y la gestión en peligros físicos funciona igual. ¿Cuál es mi anamnesis? Las IPBRs. O sea, cuando yo como empresa hago bien mi evaluación de peligros, identifico qué debo medir. Bien. Entonces, yo antes de contratar, hablar con la ARL para las mediciones y demás, debo sí o sí tener claridad en el tipo de evaluaciones a desarrollar. Oiga, tengo ruido, voy a hacer sonometrías o dosimetrías de ruido. ¿Cuántas son? Sí, porque es que muchas veces una no es significativa. Miren, ahorita por lo menos está muy de moda y es un comercial para todos, no es de agentes físicos, es de peligros químicos, pero tiene que ver con higiene, que es el reglamento de sílice que entra en vigencia el 1 de julio. O toda empresa que tenga exposición a sílice, les recomiendo revisar esto porque entra en vigencia el 1 de julio. Y ahí me habla una estrategia de muestreo por grupos de grupos de exposición similar. Y por cada grupo son 6 muestras. Entonces miren la cantidad que debe hacer eso. ¿Sí? Entonces, ojo, no solo es una, pueden ser varias. Ahora, ¿en qué características? ¿Sí? ¿En qué momento necesito medirlo? ¿Cómo necesito medirlo? ¿A quién voy a medir? ¿En qué área? ¿En qué turno? ¿En qué proceso? Y con base en esto, uno puede hacer el cronograma de evaluaciones, priorizando obviamente con base en la IPBR los factores de peligro físicos que estén más altos y terminando en los que estén más bajos. Importante, cuando yo voy a buscar la empresa o la persona que va a evaluar, debo decirle esas características, ¿sí? Vamos a hablar de esto en un siguiente error. Entonces, lo siguiente, no asignar un presupuesto. Y miren que esto nuevamente va en contra de lo que dice el decreto ley 1072 del 2015 que me dice que tengo que asignar un presupuesto. Yo tengo que saber cuánto me va a costar. Porque es caro, las evaluaciones ambientales son caras. Y aquí hay un tema. La ley, la única responsable son las empresas. ¿Sí? Las ARL les brindan apoyo, pero ustedes de apoyo pueden saber para dónde dirigirlo, si es para ergonomía, si es para manejo defensivo, si es para auditorías, le pueden dedicar un pedacito a cada uno, pero no podemos decir que solo porque me da un determinado número de mediciones y necesito más, entonces ya no las voy a hacer, ¿sí? Entonces, ojo, los recursos, podemos hablar de recursos directos e indirectos. Es decir, recursos indirectos puede ser, voy a hablar, apoyarnos en universidades con investigaciones, apoyarnos en la ARL, es un recurso indirecto, realmente, ¿cierto? Pero también tengo que ser responsable que si esos recursos indirectos que yo gestione no alcanzan, la empresa debe sacarlo. Si ustedes miran, poniendo ejemplo lo de sílice, ahí dice hay que hacer tantas mediciones. Y no me dice, y la ARL los pone, no. Dice por ahí que apoya, pero no los pone todos. Pero si no las hacen todas, pues están incumpliendo la ley. Así de sencillo. Y los recursos para los controles. ¿Qué me sirve ir a mí y tomarme una cantidad de evaluaciones y no comprar los remedios para curar la enfermedad? Entonces también tengo que entender que para la gestión requiero, ojo, la gestión, no solo la evaluación, requiero recursos. Y recursos son muchas cosas. Miren que luego recursos no solo es dinero, es tiempo, es personal, pueden ser paradas de plantas si es necesario y demás que debemos tener en cuenta. Bueno, voy con una primera tanda de preguntas porque vamos en nuestra mitad de la charla, más o menos.
Y entonces tengo de Sergio Andrés Garciano de Chavarría. ¿Mm? Dice, todos estamos emocionados de anunciar que llegamos a Popayán con nuestra primera feria nacional. Ah, no, este no es la charla. A ver, no veo preguntas. Oscar, ¿tú ves preguntas? Ingeniero, tenemos una pregunta. Nos pregunta ¿Cuál? el señor Olfar Suárez Jiménez. ¿Qué Ah, especificaciones debe tener los equipos para las mediciones? eso depende. Eso es una muy buena pregunta. Pero entonces le voy a explicar dos cosas al señor Olfar y me parece excelente la pregunta. Y son dos. Más que la medición es el método que emplee. Entonces, en Colombia hay dos cosas. No nos están exigiendo, no tenemos legislación ocupacional, porque la medición ambiental sí me dice cuál es el mínimo del requerimiento técnico. Pero al yo utilizar un método, el método que yo utilice sí me da el requerimiento. ¿Mm? Entonces, ejemplo, si voy a utilizar el método 14001-1, una ISO, que es para hacer técnica MIRE de ruido intraauricular, me dice que es un dosímetro que tiene un micrófono especial y que mide tal. Si estamos hablando de ruido por norma ISO, me dice que es un medidor de ruido mínimo tipo 2 con integrador de bandas de octava. Entonces, más que la legislación, las características me las da el método. ¿Mm? Y debemos, si queremos verificar el tema de los certificados de calibración, que lo más adecuado es preguntar a las empresas cuáles son sus periodos de calibración y por qué los determinó. Y lo que está calibrado por legislación en Colombia debe estar avalado por un laboratorio nacional o internacional que cumpla con norma 17025 para calibrar esa variable. Digo nacional o internacional porque, ejemplo, los equipos de vibración en Colombia no hay quien los calibre, toca mandarlos afuera. Y hay muchos equipos que no se pueden calibrar acá. Aquí hay unas variables y otras no. Entonces, mínimo es eso. Pero entonces hay que entender cuál es el método. Ejemplo, para medir ruido no es válido un iPhone, no es válido un teléfono, no es válido un decibelímetro que solo me da valor, porque si uno mira la norma que en teoría utilizó, me dice que esos equipos no son válidos. Pero entonces ahí tenemos que conocer eso porque la legislación puntualmente no me dice para temperatura un equipo de 3 no. Me dice el método que estoy empleando. ¿Listo? Muchas gracias, Osquitar, porque no lo he identificado. Sigamos entonces con nuestros 5 últimos errores. Entonces, ojo, miren lo que acabamos de hablar ahorita en lo que hablamos. Identificamos las características y las necesidades. Dimos un recurso y contratamos a alguien. Digamos que eran 10 mediciones, 5 las pagó la ARL y 5 las pagamos nosotros. Lo importante después de todo esto, que fue conseguir los recursos, identificar es, oiga, tener una buena evaluación, una buena preparación, como cuando ustedes les dicen en la radiografía, ojo, tenemos una cirugía. Listo, entonces no consuman alimentos 8 horas antes, ¿sí? Eso es una preindicación. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos y ese es otro tema importante. Si yo voy a evaluar iluminación, lo primero que va a hacer es limpiar todas las luminarias y ponerlas en funcionamiento, ¿sí? Porque si no, pues el error va a ser más un error de mantenimiento que realmente de diseño, que es lo que uno pretende. Pero a su vez, cuando ya llegamos y contratamos a la empresa o nos asignaron el proveedor por la ARL y demás, antes de evaluar, primero explicarle a quien vaya a evaluar por qué van a evaluar, qué quieren tener con la evaluación, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo y por qué identificaron esos puntos? Entonces, como una charla preoperacional. Ya que estamos en Copa América, digamos que es la charla de camerino antes del partido. Entonces, si le venga, señor evaluador, yo quiero medir ruido aquí por esto. Quiero que mire si esta es la condición que realmente está molestando. Muchas veces llegamos a evaluar y no, usted es el que el experto de la ARL nos dio 10 puntos, mire dónde evalúa. No, ¿dónde está la gestión del de la empresa antes de? Y si ven que el evaluador es diferente, estamos hablando de gestionar. Segundo, seguimiento durante la evaluación. No déjenlo solos. Hay gente que lo deja uno solo. No, allí mía. ¿Mm? No, eso no se hace. ¿Qué se hace? Ustedes no tampoco estar como policía al lado,
¿sí? Pero sí estar pendiente, venga, lo evaluó bien, esta condición, lo que yo quería evaluar realmente se pudo evaluar, y al final hacer una reunión de cierre mirando qué se encontró. Venga, y a ver si la evaluación realmente se tomó los parámetros que usted inicialmente le dijo. Entonces miren que es otro error muy común. No, es que tenía una charla, justo ese día mi jefe me llamó y entonces dejaron al señor de las mediciones ahí y ¡prum! Cuando después de invertir dinero, tiempo y demás, el informe o lo que evaluó no es lo que yo quería. Pero ¿de quién fue el error? De nosotros por no estar pendiente. Lo siguiente, entonces miren, sigamos. No hacer análisis real de los resultados de las evaluaciones ambientales. Entonces, la gente, y lo digo porque yo hago hace 15 años mediciones, ¿cierto? Coge el informe, no, es que tengo auditoría. Pero entonces hay unos tips importantes. Primero, hacer una lectura total de los informes. Los informes normalmente, sí, yo entiendo que a veces son documentos densos, largos. Digamos que casi todas las empresas hemos tratado de evolucionar en ese tipo de cosas. Y si quitamos de pronto el marco teórico, que sería el apoyo real, teórico, conceptual, de pronto que no necesitamos, van a tener unos aspectos muy importantes. El objetivo, que es claro. Normalmente las evaluaciones son diagnósticas, o sea, me dan la condición o la medición real de cuánto es el nivel del riesgo que presento y por qué. Ojo, la evaluación real del nivel del riesgo que presento y por qué presento. Eso es la medición, no es más. Es importante eso. Entonces vamos a tener contra qué lo comparamos. En Colombia hay una legislación que aplica valores límites permisibles o hay unos parámetros de referencia que nos dan los valores límites permisibles, ¿sí? Que nos ayudan a esto. ¿Sí? Nos van a decir el método, lo que me preguntaba ahorita el señor, qué equipos se emplearon, ¿sí? Y nos van a decir las características que encontraron, los resultados, la escala de calificación que utilizaron y cómo lo calificaron y por qué les dio. Y ojo, nos van a dar dos cosas. Algunas recomendaciones que la empresa debe evaluar. Aquí es importante entender que si yo voy a medir y voy solo un día, yo no puedo dar un diseño completo. Digo, venga, recomiendo revisen el diseño, porque simplemente es el diagnóstico. Yo no puedo, porque para ver un diseño de pronto, por ejemplo, de una iluminación, me tocaría ver qué luminarias tiene, qué potencia, calcular la intensidad, verificar la red eléctrica, saber en qué puntos están. No, eso no lo hace uno. Uno lleva un luxómetro para identificar la condición y calificarlo. Por eso dice comprender los resultados, o sea, entender por qué vio eso y analizar desde el punto de vista del higienista que recomienda. Aquí también es bueno ver que si el informe le falta, pues llamar a el proveedor a decir, venga, explíqueme mejor qué encontró y por qué, y deme su idea o su opinión de cómo podemos controlar. Porque con base en ese nivel, y aquí tenemos que ver que no es lo mismo que esté clasificado medio, alto o bajo, debemos plantear controles. Pero esos controles, ojo, no son los que dice el informe. Los del informe es una guía, es importante entender eso. Los controles los hacemos nosotros de acuerdo a las características, primero, de cuánto es el nivel de, llamémoslo así, de riesgo que tenemos, si es alto, medio, bajo. Obviamente, entre más alto, tengo que invertir más en controlar, ¿sí? Porque no es una situación controlada. ¿Qué puedo hacer? ¿Afecta mi producto? ¿Afecta el proceso? ¿Qué tanta inversión? ¿En cuánto lo puedo hacer? No nos podemos quedar solamente en elementos de protección, en charlas y en, ¿cómo se llama? En exámenes clínicos, que son las barreras blandas, porque es lo que normalmente el personal de SST lo hace. Entonces, no se puede. ¿Mm? Hay que buscar la situación deseada, como está ahí en el esquema de jerarquía de controles, pero hay que identificar el nivel de control que requiero. Pues si el riesgo fue bajo, pues ahí sí solo puedo con EPPs. Entonces también tengo que ver y jugar con eso. ¿Sí? Y una vez lo analice, tengo que socializarlo. Y socializarlo, entonces aquí viene un tema. Muchas veces en las empresas no se socializa, porque nunca tienen tiempo,
porque es que la medición solo fue para la auditoría y la dejamos a un lado, por X o Y motivo. Por lo cual, y aquí viene la tercera, ya les di 2 respuestas del sondeo, la tercera. Por ley, la resolución 312 dice que a las empresas que tengan COPAS, o sea, Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, se le deben socializar por ley. Y eso tiene que dar en las actas del COPAS, porque eso es parte de los estándares que se presentan ante las ARL, los resultados de mediciones ambientales. Pero si ustedes me preguntan a mí, todos deberían conocer las mediciones. O sea, por ley solo COPAS, por ley. Pero primero los interesados directos, a los que midieron. Muchas veces le ponen un aparato a uno y lo primero que uno, cuando le quita el aparato a la persona, me dice, ¿y cómo me fue? Muchas veces uno no puede responder porque pues obviamente hay que hacer un análisis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que ustedes se lo socialicen. ¿Sí? A otras áreas. Ustedes evalúen el ruido de un proceso productivo, pero ustedes no son los jefes de producción. Entonces, ¿a quién hay que socializarle? Aparte de los trabajadores, a los de jefes de producción. Hay muchos controles, como los controles operativos que hacen los jefes. A las gerencias, porque es que después, cuando hay que hacer rotación de personal, cuando hay que buscar dinero para insonorizar una máquina, pues ya no podemos ni con los operarios ni con los jefes del área, toca con los gerentes y mínimo al COPAS. Entonces, unos resultados deberían ser a todos. Noveno error, planteamiento de los planes de acción. Entonces, analizando consecuentemente, decíamos, ojo, primero SST, analiza qué le entregaron. Luego lo socializo. Y una vez lo socializo, les digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los planes tienen que ser reales. En lo posible, tienen que atacar la fuente del peligro, sino la fuente del medio y por último el trabajador, ¿cierto? Y no solo quedan en los que ejecuta SST, que son elementos de protección, charlas y exámenes clínicos. No. En lo posible hay que involucrar en el control a todos. Entonces, con base en los resultados, pues debemos primero mirar el nivel de acción. ¿Qué afectación puede tener? ¿Cambia el producto? ¿Cambia el proceso? ¿Cambia la forma de hacerlo? ¿Hay que invertir más? Ojo, el recurso. Y los recursos, nuevamente les digo, no son solo dinero, son tiempo, son personas, ¿cierto? Son métodos. Entonces yo no puedo decir desde CDT muchas veces, voy a cambiar el proceso productivo, pues porque lo cambia a una cantidad de personas, ¿cierto? Voy a cambiar es con base en todo, y esos planes hay que obviamente alinearlos bajo los procedimientos de su sistema de gestión para la mejora continua, donde hayan responsables, donde sean medibles, donde se planteen bien, ¿sí? Recordemos que hay 2 cosas importantes, y yo se los dije de los primeros errores o los segundos, que los iba a tocar ahorita, y es, hay medidas inmediatas y hay medidas que nos van a dar resultados. Entonces tenemos que entender que esos planes de acción no pueden ser a un mes muchas veces. A veces son planes de acción a meses, años, porque es que cambiar, por ejemplo, el diseño de una planta puede irse a 2, 3 años. ¿Y cuánta inversión? Entonces, ojo, esto puede llevar, pero hay que tener en cuenta que las enfermedades no se producen de la noche a la mañana. También las enfermedades laborales se producen tiempo en incubar en nuestros trabajadores. Entonces, la última falla es la falta de seguimiento a la gestión. Entonces, lo primero es la identificación del periodo de efectividad, lo que les decía. Oiga, ¿qué tan efectivo es? ¿Sí? ¿En cuánto realmente va a tener efectos? Muchas veces, sí, simplemente sin sonorizar, cambiar un diseño y la iluminación, con el solo cambio, se espera un periodo de ajuste y se mide y se acabó. Pero muchas veces la efectividad va a ser reflejada con lo que dice ahí, prevalencia e incidencia de enfermedades. Es decir, que los casos que hay, sospechosos o existentes, no se afecten más y no existan nuevos casos de enfermedad, porque el peligro está obviamente controlado. ¿Sí? Cada cuánto hay que reevaluar. Entonces, los peligros higiénicos, si yo intervengo, posiblemente lo evalúo después de la intervención. Pero muchas veces, con referencias técnicas, uno puede identificar que como esos peligros no son tan constantes, uno puede evaluar cada 2, cada 3 años de acuerdo al nivel del riesgo y a las intervenciones que haya. Entonces miren que aquí tiene que ver nuevamente con la parte documental del error 3, definir cuáles son mis parámetros de reevaluación. La misma Gatizo de ruido me dice que para ruidos de tanto, 2 años, y si es después de tanto, digo, si es menor que tanto, 5 años.
Y si es mayor que tanto, cada 2 años. No es todos los años las evaluaciones de sonometría o dosimetría. Entonces también tengo que ver eso. Hacer seguimiento de indicadores. ¿Indicadores de qué? De ejecución de mediciones, de ejecución de controles, de efectividad. Hacer seguimiento a planes de acción. Muchas veces se crea el megaplan y se queda ahí olvidado. ¿Listo? Entonces miren que esto fue un decálogo que planteé desde el punto de vista de yo responsable de la organización o yo como organización, como fallo en mi gestión de peligros físicos, iniciando desde no conocerlos hasta no controlarlos y pasando por todo lo que involucra el ciclo PHBA. Espero que mi charla del día de hoy les haya gustado. Digamos que traté de hacerla lo mejor digerible posible para que ustedes entiendan los errores, porque es que desafortunadamente los peligros físicos son de los que más tardamos en gestionarlos de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué preguntitas nuevas puedo tener. Voy a mirar. Bueno, en Colombia, ¿quién tiene el perfil? ¿Mm? Definitivamente, pues en teoría, normalmente somos ingenieros de cualquier área, especialistas en SST, pero la norma como tal dice que un profesional que tenga conocimientos base en su carrera, de acuerdo al alcance de la licencia en seguridad en el trabajo, pues ahí dice, higienista industrial. Realmente, digamos que desde el punto de vista legal, quien haga todas las evaluaciones debe ser un profesional, ojo, profesional, o un especialista, ingeniero especialista, donde su licencia diga actividad de higiene industrial. Los tecnólogos y técnicos pueden hacer apoyos, que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que la legislación no me dice que es un apoyo, y ahí es donde está el vacío, ¿sí? Pero técnicamente el informe, quien lo firma, quien teóricamente debería analizarlo, es el que la persona dentro de su licencia diga higiene industrial. Otra pregunta, ¿bajo qué norma me apoyaría para decirles a ellos deben disponer de recursos para el sistema de gestión de seguridad del trabajo? Decreto 1072 del 2015 es claro en su título 3 que habla de todo el sistema de gestión, donde dice que la empresa, es más, si usted mira los estándares en la 312, habla del presupuesto asignado para las actividades de todo el mantenimiento del sistema de gestión. Entonces, decreto ley 1072. Cuando la empresa no destina recursos solo porque dice que no tiene dinero, ¿qué debe hacer? Porque yo saqué un presupuesto y nunca lo aprobaron. Bueno, eso es un tema complicado. Aquí las charlas van a las empresas, pero después les puedo decir que es que los presupuestos hay que cumplirlos, ¿sí? Y obviamente por eso uno como gestor en seguridad del trabajo analiza eso y la empresa debe saber o estimar que si no asigno recursos, incumplo la ley. Y si incumplo la ley, como cuando no pago impuestos, pueden venir posteriores sanciones. Y en el caso de la higiene industrial pasa algo muy particular. Apunta a enfermedades. Entonces llegan requerimientos de salud ocupacional de una IPS o de una EPS en este momento para calificar origen de enfermedad como ruido. Y entonces dice, hacer estudio de puesto de trabajo con énfasis en ruido y ahí dice, anexar mediciones anteriores. Si en la IPBR dice que hay posibilidad de ruido y no hay cuantificación, normalmente esas enfermedades cuando califican tienden a darle digámoslo así, por prevención al trabajador, digamos, le otorgan la enfermedad laboral. Entonces muchas veces uno tiene que entender ese tipo de cosas. Puede que ahorita no pase nada, pero si llegara un inspector, venga, ¿y por qué no se dieron? Todo eso puede ocasionar sanciones legales. Entonces es importante, si usted es el responsable, le explique que el no cumplimiento, y en cualquier cuestión, hablemos de que, oiga, no me dieron el presupuesto para exámenes de periódicos, para EPPs, para todo esto, pues obviamente a la larga cuando existe una auditoría del ministerio, que ahorita la estamos haciendo, entregándolo año a año con los planes de mejora, que subimos los estándares y demás, pueden llegar a sancionar a las empresas. ¿Listo? Listo, ya dijimos que cuáles son los profesionales para hacer las mediciones. Ok, no sé si Oscar tenga alguna otra pregunta aparte de las que acabo de responder. En el chat de preguntas no veo más.
Listo, de no ser así, muchas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a volver a correr esas tres preguntitas del sondeo iniciales, que el tema o las preguntas fueron desarrolladas dentro de la charla para ver la aceptación de la charla por parte de ustedes. Oscar, ¿me colaboras, por favor? Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Qué es un peligro físico? A. Energías presentes en los ambientes. B. Infraestructura de los lugares de trabajo. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Energías presentes en los ambientes laborales, 47%. B. Infraestructura de los lugares de trabajo, 43%. C. Mobiliario presente en los lugares de trabajo, 10%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, ingeniero? Seguimos con confusión y eso que lo repetimos varias veces. Me voy a volver en la presentación, qué pena con ustedes. Pero el primer error, nuevamente, no conocer que es un peligro físico. Son distintas energías, ojo, energías presentes en el ambiente que puedan estar sometidos a los trabajadores. Energías mecánicas, térmicas o electromagnéticas, como el ruido, la vibración, la temperatura. Cuando hablamos de físico, recordemos que hablamos es de física como la ciencia que estudia la energía y su transformación. Cuando hablamos de la parte de infraestructura y enseres, es riesgo o peligro locativo, que es una condición de seguridad, ¿correcto? Entonces no confundan esto. ¿Listo? Siguiente pregunta, por favor, Oscar. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Quién es responsable de los recursos de las mediciones ambientales? A, empresa y estados. B, empresa. C, empresa y ARL. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, empresas y estados, 22%. B, empresa, 29%. C, empresa y ARL, 49%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Nuevamente tenemos ahí, y yo entiendo que es difícil un poco con, digámoslo así, un poco difuso el tema, pero la responsable del recurso son las empresas. Ojo, como les dije, los recursos de la ARL que nos pueden proporcionar son de tipo indirecto, no son responsables. Es que una cuestión es que yo sea el responsable, otra cuestión es que yo pueda aportar algo, ¿sí? Es muy diferente. Digamos que de esa bolsa de actividades en prevención que una ARL, la que sea, en este caso positiva, nos provea, nosotros podemos definir a qué le queremos apuntar, ¿sí? Pero hay que entender que muchas veces puede que este recurso no alcance, ¿cierto? O puede que lo destinemos para otras gestiones y saquemos de nuestro dinero para otras. Por eso la única responsable de administrar esos recursos, ojo, la única, y por ley, es la empresa. ¿Mm? Un ministerio no va a decir, ¿y por qué no midió? La respuesta fue, la ARL no me dio el dinero. No, eso no es válido. ¿Sí? Dice, se debe medir. Ah, que uno de ese recurso indirecto, que es la bolsa de actividades en prevención que me da la ARL, saque un poquito para medir, ok. Ahora, si alcanza, bien. Y si no alcanza. Por eso, vuelvo y repito, la única responsable de las mediciones o la ejecución de las mediciones son las empresas. Última pregunta, don Oscar. Continuamos con nuestra última pregunta. Según la resolución 312, los resultados de las mediciones se deben socializar a gerencia, B, toda la organización, C, COPAS. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, gerencias, 3%. B, toda la organización, 68%. C, COPAS, 29%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, ingeniero?
Bueno, entonces yo les explicaba que lo siguiente, y es efectivamente, por ley, resolución 312, únicamente al COPAS, y esto, ojo, porque es un indicador que uno tiene que subir a los estándares, debe quedar en las actas del COPAS, por ley, ojo, lo que es la ley. Pero lo más recomendable es a toda la organización, a todos los que involucren, ¿sí? Al que medimos, a los jefes de área, a los gerentes, y obviamente dentro de todos ellos, y formalmente al COPAS. Bueno, espero que con esta charla, primero muchas gracias a Oscar y a RL Positiva por su comunidad, brindarnos estos espacios para formar a los gestores de las empresas, a todos nuestros participantes. Hoy tuvimos una media por más de 200 participantes, que es muy buena. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima acción educativa de nuestra comunidad de peligros físicos. Un feliz día para todos. Oscar, muchas gracias por el espacio. Ingeniero Andrés, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. En esta ocasión, queremos hacer una invitación a todos los habitantes de la ciudad de Popayán y sus alrededores que participen de manera gratuita en nuestra primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que llevaremos a cabo en la ciudad de Popayán este 20, el día de hoy, y el día de mañana 21 de junio. Estaremos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto. Pueden inscribirse escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el link que habilitamos en el chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las secciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Después en la opción superior derecha dar la opción seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestras ferias en el año 2023. Que tengan un feliz día. El día de hoy tuve la oportunidad de participar en una actividad de realidad virtual que les ayuda a conectarse con sus propias emociones y a manejarlas. Me parece una experiencia fabulosa que todo el mundo debería tener. Estas vinculaciones a los ecosistemas digitales buscan adoptar esas palabras que antes eran futuro y que hoy son el presente, como lo son la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad virtual y lo blockchain. Este módulo de educación virtual inmersiva es importante implementarlo en las empresas, ya que es una realidad virtual en diferentes escenarios de acuerdo a nuestra actividad económica. Me quiero llevar estos simuladores de educación inmersa virtual para la compañía porque son un instrumento muy práctico. La educación inmersiva en el simulador es fundamental porque yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia como si estuviera trabajando en alturas. Es una experiencia muy vivencial, es única y es un gran aporte para la seguridad y salud en el trabajo de los colombianos. Hicimos también el simulador de vehículos de carga pesada, pues súper real. Se siente pues que va uno manejando un vehículo de carga pesada, lo cual a veces lo siente uno y lo pone el corazón a mí. Tecnologías como la realidad virtual, los simuladores, se pasa de la teoría a lo vivencial. Para los prevencionistas que venimos haciendo ese mix, ha sido un apoyo fundamental. Mi experiencia con los simuladores me permitió acercarme a una realidad, una forma nueva de aprendizaje, donde se permite conocer y evitar situaciones de riesgo. Es mejor aprender porque no hay segundas oportunidades de vida. Colombia, potencia de la vida.